Vamos a arrancar con este tema de las monedas de Cartagena durante el sitio y la reconquista. Unas moneditas muy interesantes que fueron producidas en un lapso de tiempo muy corto, entre finales de 1815 y 1816, siendo producidas, digamos, primero unas y después otras. Normalmente la gente ha tratado de agrupar estas monedas como si fueran parte de una misma cosa, pero resulta que las monedas, como vamos a ver más adelante, corresponden a dos momentos históricos diferentes. Digamos, en el mismo periodo de lo que fue el sitio y la reconquista de Cartagena, pero a dos momentos históricos completamente diferentes y a dos necesidades también diferentes. Bueno, entonces, para ambientar un poquito la cosa, vamos a ver algo de historia. Tras la derrota de los ejércitos de Napoleón y la expulsión de José Bonaparte, Napoleón le devuelve el trono a Fernando VII con el Tratado de Valenciennes. Valenciennes es una pequeña provincia en Francia donde Fernando VII estuvo prisionero por cerca de 5 años. Sí, 5 años. ¿Quién estuvo prisionero? El rey Fernando VII, lo tuvo prisionero. ¿Sí? Napoleón. Ajá. Luego de, cuando regresa a España en 1814, asume de nuevo el trono más o menos como en mayo. Y luego de abolir la Constitución de Cádiz, disolver las Cortes y dar nulo todo lo que estas Cortes obraron, el monarca se reveló como un monarca absolutista y en particular como uno de los que menos satisficieron los deseos de sus súbditos, que lo consideraban como una persona sin escrúpulos, vengativa y traicionera. Despachó una poderosa expedición a América con el objeto de poner fin a los procesos revolucionarios del continente. Sí, era una persona muy mezquina Fernando VII, inclusive estando prisionero de Napoleón le mandó una carta, pues como un perro, diría yo, diciendo que quería ser hijo adoptivo de Napoleón. Y que fuera de eso, después no le quiso al papá lo sacó, lo expulsó. Pero porque es que el papá le hizo lo mismo, es decir, es que el papá le había entregado el trono a él, cuando llegó Napoleón se lo quitó y se lo entregó a Napoleón. Y después no y enseguida lo encerraron 5 años. Y después no volvió a dejar entrar al papá. No. Exacto. Listo, entonces vamos a ver lo que fue la expedición pacificadora. El encargado, pues, es decir, a finales de 1815 estaba reunida, a principios de 1815 estaba reunida en la bahía de Cádiz la expedición pacificadora que tendría Murillo como jefe, quien ha sido designado para este puesto a finales de 1814 por el rey Fernando VII. Someramente miremos quién fue Pablo Murillo. Este fue un soldado que se hizo pulso, pues empezó desde el escalafón menor y fue escalando posiciones militares por sus capacidades y dotes. El 19 de marzo de 1791, a los 13 años, se alistó como soldado del Cuerpo de Infantería de Marina y muy pronto a los 15 participó en las revoluciones francesas. En 1808, o sea, pues en plena revolución, cuando estaban en guerra para expulsar a Napoleón de España, se incorpora a las milicias y concurrió el 19 de junio a la memorable victoria de la batalla de Bailén sobre las tropas de Napoleón, llamando su atención por su valentía. Siempre le pedía a los superiores que le pusieran en los puestos más peligrosos y avanzados. Por eso siempre pues ganó la admiración y a raíz de eso fue la persona elegida, porque digamos los militares de mayor graduación fueron los que lo señalaron se lo indicaron al rey para que dirigiera la expedición de pacificación. Esta expedición se encontraba destinada originalmente a la sitiada plaza de Montevideo,
para posteriormente contribuir con el Ejército Real del Perú en la pacificación de las provincias del Río de la Plata. Sin embargo, las noticias de la Revolución del Cusco, en la retaguardia del Ejército Real, la derrota de la Real Armada en el Río de la Plata en la campaña naval de 1814 y la consiguiente caída de Montevideo en manos de los patriotas, así como la constante alarma por la guerra de exterminio, o sea, la guerra a muerte que existía en Venezuela. Eso lo declaró Bolívar. Sí, lo declaró Bolívar, efectivamente. Hicieron cambiar el rumbo de la expedición y la destinaron a Venezuela, en la Nueva Granada. Sin embargo, esto lo mantuvieron en secreto hasta la partida de la expedición, lo que mantuvo pues en alerta a los patriotas de Buenos Aires. Oye, porque los soldados le tenían mucho miedo a venir a Venezuela y a Sí. Colombia, porque era un clima muy malo. Entonces, si le decían que iban para la Nueva Granada, se bajaban. Entonces les dijeron que iban para Montería, pues para Montevideo y para Buenos Aires, que tenía mejor clima. Si no, se lo hubieran bajado todos. Te digo, ¿por dónde entran allá por abajo? Ellos les dijeron que iban a ir para Argentina. No tanto, pero para Argentina iban allá por abajo. Bueno, la expedición salió de Cádiz el 15 de febrero de 1815 y constaba de unos 65 buques, de los cuales 18 eran buques de guerra, de combate, y los otros eran navíos de transporte. Dentro de estos buques venía un navío de línea que era el San Pedro Alcántara. De pronto no sé si saben qué es un navío de línea. Bueno, los navíos de línea fueron fortalezas navales que se utilizaban en lo que eran las guerras de mar, en las guerras navales, en el siglo XVIII. Y pues básicamente este tipo de embarcaciones las poseían las potencias navales del momento, poseía Francia, Inglaterra, España, porque en ese momento, pues en esa época la guerra se alineaban las flotas en fila línea, una detrás de otra, y empezaban a pasarse una frente de otra, a cañonearse hasta que, entonces tenían que ser efectivamente verdaderas fortalezas, o sea, barcos muy resistentes. Ese tipo de guerra inclusive lo acabó con él fue Nelson, porque él cambió la táctica en la batalla de Trafalgar. Espero que se alinearan la flota francesa y española, pues era una flota combinada que iban a pelear contra los ingleses. Él también pues simuló que se iba a alinear, y cuando estaba alineado rompió la formación y se le fue de frente, rompiendo la formación metiéndole por detrás, pues por toda la mitad de la línea, rompiendo la formación y separando los barcos. De esa manera pues logró independizar cada uno de esos navíos y derrotarlos. Entonces la expedición costaba más o menos de 15.000 hombres, aunque el ejército, digamos la parte que estaba destinada a combatir, solamente estaba formada por 10.612, la otra parte era personal de logística, administradores. Esta parte del ejército estaba organizada en 6 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería, 2 compañías de artilleros, un escuadrón a caballo, un piquete de ingenieros y demás pertrechos. Traían todos esos caballos en las... Pues ellos traían parte, pero ellos sabían que aquí podían Eso conseguir. estaba multiplicando aquí. Sí, aquí tenía mucho. Aquí lo esperaba Boves. Pues Boves ya no estaba, ya Boves había muerto, pero estaba Francisco Tomás Morales, que fue el segundo de Boves, que quedó a mando de las tropas. Bueno, luego de tocar tierra el 7 de abril en Puerto Santo, cerca de Carapuno, en el oriente de Venezuela, y entrevistarse con el brigadier Francisco José Tomás Morales, quien comandaba unos 700 soldados. Esta eran realmente la tropa que formó parte inicialmente de los ejércitos de José Tomás Boves. Pablo Morillo se reembarcó con pues más o menos, no hay un consenso, pero habla de entre 3.000 y 5.000 hombres para anclar en Papatar. Esto es en la isla de Margarita, el 9 de agosto. Reduciendo así el último foco patriota venezolano, que pese a contar con una guarnición de hasta 3.000 hombres, se rindió con poca oposición. José, Sí. tú estabas hablando ahí de 1815, pero había leído yo que ya en el 1813 había llegado a La Habana 6.000 hombres, y Manuel Rodríguez Torices, que era vicepresidente del Estado, le había mandado a las Provincias Unidas que por favor le mandaran plata, que estaban seguros que esa gente ya venía muy seguramente a atacar
lo que le llama la atención es que casi 2 años después, pues realmente el sitio, y uno piensa hasta en eso, digamos, las Provincias Unidas, en medio de todo este cuento, pues tenían que salvar batallas y arreglar cómo manejar este país, descuidaron el sitio por donde podían llegar. Claro, por supuesto. 2 años antes, entonces tengo yo el texto donde Manuel Rodríguez Torices dice, mire, acaban de llegar 6.000 personas a La Habana y esta gente va a llegar acá, y le escribe a las Provincias Unidas, por favor, manden plata, manden los refuerzos que esto lo van a atacar. A los 2 años empieza el sitio. O sea, fueron 2 años todavía escribió inclusive en el 14 nuevamente, hombre, por favor nos van a atacar, y algo parecido a lo de Armero, pues va a pasar, y se demoraron y le llegaron. Así eso fue fruto de la Pues, Y de las mismas rencillas internas que... la división. Ajá. O si no, Pablo Morillo estuviera esperando que salieran los cartageneros todavía, porque eso está muy bien hecho. No, sí, de hecho, pues vamos a ver más adelante que si ellos se hubieran aprovisionado adecuadamente, Pablo Morillo no hubiera sido capaz Todavía estaba Paraguay esperando de tomarse Cartagena. Bueno, la llegada de la expedición pacificadora se supo en Cartagena el 20 de abril de 1815 por conducto del sobrecargo de la goleta americana Tetis, quien informó que hacía 12 días había arribado a Margarita la escuadra con buques de guerra y transporte. Conocida en Cartagena el arribo a las costas de Venezuela de la expedición de Morillo, se hicieron algunos preparativos de defensa para el caso eventual de un ataque. Ellos pensaban que no los iban a atacar, inclusive creyeron que la escuadra iba a ser destruida en la isla de Margarita. Entonces los preparativos fueron, pues casi que se dedicaron fue a hacerles trabajos de reparación de las fortalezas, quitarles hierbas y nada de eso, pero no aprovisionaron de víveres y de pertrechos la plaza. Y sacar los civiles. Exactamente. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada habían establecido un Estado federal, pero se habían enfrascado en guerras civiles. Después de la toma de Santa Fe en el año de 1814, el libertador Simón Bolívar, al mando de unos 1.500 soldados, se dirigió a la costa atlántica, esto por mandato del Congreso de las Provincias Unidas. De Camilo Torres. Ajá, con el fin de recibir auxilios de Cartagena para atacar a Santa Marta y posteriormente ir a liberar a Venezuela. Pero en Santa Marta no le quisieron entregar ni las armas ni nada, entonces lo que hizo fue sitiar la ciudad. Pero en condiciones muy pobres, pues, porque apenas contaba con 600 fusiles y no tenía escuadra, no tenía armamento, lo que lo obligó a desistir de su propósito y ahí fue cuando se retiró a las Antillas. La libertad en Cartagena había sido pues anterior hasta el 1814, 1811, sí, el acta de independencia de 1811. Y Santa Fe también había sido el 11 de noviembre. También, pero ya había declarado la independencia absoluta en 1803. Pero exacto, eso fue en el 14 fue la guerra, porque como Nariño lo mandaron para Pasto, ya lo capturaron, con Camilo Torres, que lo había derrotado Nariño antes en la batalla de San Victorino. Al ver que a Nariño lo tenían prisionero, entonces Bolívar mandó a Camilo Torres a atacar a Bogotá y llegó una guerra civil en Bogotá y esa sí la ganó Bolívar. Y entró a la fuerza a Bogotá. José, lo otro que había que decir es que a raíz de, pues que la paradoja es que lo que más querían los cartageneros, que era su independencia, se volvió el nacimiento de su crisis. Claro, porque al declararse en 1811 independientes, pues obviamente, y no se buscaron la solidaridad de Provincias Unidas, casi que dijeron, bueno, usted se declaró por allá y nosotros aquí con Provincias Unidas tenemos otros problemas. Digo yo que fue la general, porque ya no llegan los situados, ya no llegan ya no realmente nada. Eso fue una utopía porque ellos no tenían recursos, era una provincia que dependía de... Exactamente. Y que dependía del exterior, porque casi que todo lo que ellos, o sea, la comunicación con el interior era muy difícil. Entonces digo yo que lo que más querían, que era su independencia, fue el nacimiento de su crisis, porque quedó totalmente aislado. Ya no podían darle la mano, ya no podía llegar comercio internacional, o sea, quedó... Ellos vivían del Perú, de la plata que mandaban del Perú. Bueno, sigamos, la Armada de Murillo arribó el 22 de julio a la ciudad de Santa Marta. Pues siempre fue un bastión real. Primero de Santa Marta. Sí, primero, sí. Claro, por supuesto, él tenía que llegar a organizar, necesitaba una base de operaciones.
y la tenía porque la base de operaciones era en Santa Marta, donde estaba el virrey de la Nueva Granada, Francisco de Montalvo. Santa Marta fue toda la vida realista. Sí. Eso iba a decir allá. El asedio de Cartagena era previsible, principal puerto del Caribe, neogranadino y puerta de entrada al interior del país. Desde que Murillo había llegado a Venezuela, los realistas samarios habían pedido ser reforzados por 3 o 4 mil soldados, porque ellos realmente solamente tenían como 300 hombres y algunos milicianos, para comenzar el bloqueo de Cartagena. La ciudad no tuvo el tiempo suficiente para prepararse adecuadamente para resistir, para la resistencia, pues acaba de pasar por una guerra civil con Bolívar, haciendo frente al sitio que le puso el general Simón Bolívar al mando del ejército de la Unión, con el fin de obligarlo a hacer cumplir las órdenes del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que establecía que el Estado de Cartagena debía suministrarle armamento y recursos suficientes a dicho general con el fin de expulsar a los realistas de Santa Marta y luego marchar a liberar a Venezuela. Situación esta que, de haberse realizado según lo planeado, hubiera dificultado las cosas a Murillo al quitarle las posibilidades de tener una base de operaciones en la Nueva Granada. Pero los de Cartagena no era que estuvieran rebeldes, sino que se oponían como a obedecer a Bolívar. Lo que pasa es que básicamente había una rencilla entre este general que aparece ahí, Castilla. Manuel del Castillo Rada, que era el comandante de la plaza. De Cartagena. Sí, de Cartagena, nunca quiso a Bolívar, ellos siempre fueron... Ajá. Las rencillas políticas y las hostilidades de los gobernantes cartageneros y el profundo rencor de Castillo, para quien al momento era el comandante de la plaza, hacia los venezolanos, así como las mutuas animosidades personales que de tiempo atrás existían entre él y el general Bolívar, produjeron consecuencias funestas. Cartagena, como una plaza fuerte, tenía las facultades especiales de almacenamiento de agua y víveres para resistir un sitio de hasta de un año. Sin embargo, durante la guerra civil que acaba de pasar, los depósitos del Estado se habían vaciado y el gobierno no los repuso a tiempo. Cuando se conoció la noticia del desembarco del ejército realista, se procedió a recoger apresuradamente los recursos necesarios para resistir el sitio. Pero la situación de los pueblos no podía ser peor. Las tropas de Bolívar habían saqueado ganados y víveres y destruido haciendas para abastecerse. Era la penuria total. El gobernador comunicó su apremio al gobierno de la Unión, que desde Tunja se comprometió a enviar un auxilio de 20.000 pesos y tomar medidas para recaudar fondos. De hecho, el auxilio sí se los alcanzaron a mandar, le mandaron plata, pero fue capturado por los lados de Ayapel, o sea, Le quedó a los españoles. les quedó a los españoles. Yo tengo aquí una noticia que saqué de Manuel del Castillo el 7 de septiembre de 1815, en pleno sitio. El comandante Manuel del Castillo señaló, comillas, no quedan en caja hoy ni 1.500 pesos, sin poder esperar ningún otro empréstito o contratación forzada, porque la pobreza del vecindario es constante y conocida por el mismo gobierno, cierra comillas, pedía él. Y después dice, más dramáticas fueron las palabras que el gobernador de la plaza, José María Amador, le dirigió a las autoridades de Santa Fe para pedirles que, comillas, venga dinero todo el que pueda, aún haciendo los más grandes sacrificios. Venga, repito, dinero y pronto, y podré entonces responder del suceso. No viniendo, mis mayores esfuerzos quedarán paralizados, el espíritu público podrá desmayar, la defensa tendrá que acomodarse a nuestra miseria y no a los peligros, y el éxito será en extremo dudoso. Entonces lo que dice es que llegó la plata, pero quedó en manos de... Y quedamos pidiendo auxilio. Mire, ¿cuánto se demoraba un mensaje de eso? Ajá. Bueno, Esa es la falta de un líder. Blandeleso solo les dio palo y seco a los ingleses. Faltaba un líder. se recogieron alimentos y ganados hasta en los lugares más apartados, pues lo que lograron recoger, porque realmente fue muy poco. Desde Ayapel y Majagual, en las ollas del río Cauca y de San Jorge, hasta San Benito Abad, en las sabanas de Corozal. Lo mismo que plata, de las iglesias, de los particulares. Vamos ahora a mirar lo que fue el asedio. Las operaciones del ejército expedicionario español al mando del general Pablo Murillo fueron eficientemente apoyados por los realistas de Santa Marta, que le organizaron la base de tierra en la Nueva Granada para iniciar la reconquista, apoderándose de los puntos estratégicos de la provincia de Cartagena. La batalla final se inició con la invasión de la comarca y terminó con el sitio de la ciudad amurallada, que presentó al invasor una resistencia suicida en medio de las más precarias condiciones.
O sea, desde tierra también los atacaron. Desde tierra, claro. Sí, claro, no es que ellos primero se tomaron la provincia, la bloquearon y ahí sí lo que fue la Ellos ciudad. nunca contaban los de Cartagena con que les iban a hacer un bloqueo por Los de tierra. Santa Ajá. Marta. Para Exactamente. ahorcarlos, Ajá. pues apretarlos para que no entrara nada. La ocupación de Cartagena comenzó con el desembarco en sus costas de las tropas de Murillo el 18 de agosto y se llevó a cabo por 3 frentes. Uno terrestre dirigido por Francisco Tomás Morales, organizado desde las cercanías de Santa Marta, que tenía como fin incomunicar a Cartagena por tierra del interior del país, y uno marítimo comandado por el capitán de la flota naval, don Pascual Enrile. En julio de 1815 el frente terrestre había ocupado la línea del río Magdalena, que era la entrada de alimentos, correo y mercancía a Cartagena, y en los días siguientes las tropas ocuparon toda la provincia de Cartagena, desde Bocas de Ceniza hasta la punta de Arboletes, los actuales departamentos de, pues, lo que era la provincia de Cartagena era lo que es territorio de los departamentos Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. De Arboletes es el de nosotros, de Antioquia. Sí, sí, en este momento sí, pero en esa época era así aparte. El 22 de agosto las velas de la flota pacificadora se vieron en el horizonte y el 26 de agosto de 1815 comenzó el bloqueo marítimo. Las naves españolas se colocaron en posición desde la boquilla hasta al norte de la ciudad hasta Barú, al sur de la bahía. Los comandantes de la flota tenían orden de evitar que naves enemigas socorrieran la ciudad. Los patriotas cartageneros se vieron reducidos a soportar el sitio en el recinto murallado de la ciudad con el poco abastecimiento que habían logrado acumular. Murillo desembarcó cerca de la ciudad y montó su cuartel de operaciones en la hacienda de Torrecillas, esto es cerca a Turbaco, desde donde dirigió las operaciones. Pues a ver, algunos de los barcos que ellos mandaron a comprar víveres y pertrecho en las Antillas lograron entrar, pero fueron muy poquitos, porque de todas maneras pues el bloqueo no se hizo con todos los barcos con el que llegó inicialmente la expedición. Ellos utilizaban lo que fueron los barcos de guerra, que eran 18, y realmente era una línea muy extensa para cubrir, entonces algunos barcos lograron entrar, pero la mayoría fueron aprisionados por los españoles. Cartagena de Indias se había convertido en un refugio de combatientes de la independencia de Venezuela, junto a una gama variada de nacionalidades. Caben destacar a Lino de Pombo. Lino de Pombo hizo una relación muy detallada de lo que fue el sitio de Cartagena. O'Donnell, Antonio José de Sucre, Pedro Gual, los hermanos Germán, Gabriel, Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, Carlos Zulet, Gregor MacGregor, Bartolomé Salón, José Francisco Bermúdez, Juan García del Río, Pedro León Torres, Florencio Palacio. Florencio Palacio fue el segundo de Bolívar que quedó al mando de las tropas con que sitió Bolívar a Cartagena. Luis Auri, este era un corsario que estaba a órdenes de Cartagena. Mariano Montilla, Henry ¿Era Luis. inglés o qué? Auri era francés. Inclusive hay por ahí unos billeticos muy interesantes que salieron hace poquito a la luz pública. Parece que fueron hechos en las islas de Providencia, en la isla de Providencia, por este hombre. Y muchos de esos salieron vivos. ¿Ah? Muchos de esas listas salieron sí, vivos. sí, no, muchos salieron vivos. Que sigamos ahí, pues estaba José Prudencio Padilla, Miguel Díaz Granados, entre otros. El comandante de la plaza, como vimos, ya era Manuel del Castillo Irrada, y se habían enviado contingentes a las diversas fortalezas que protegían la entrada de la ciudad, es decir, el castillo San Felipe de Barajas, el de Boca Chica, la Popa, y se habían ordenado una línea de defensa en las murallas y baluartes de la ciudad. Este fue depuesto en pleno sitio, el castillo Irrada fue depuesto por los venezolanos. Lo que fue Bermúdez el que tomó el mando de la plaza, pero no estoy seguro. Durante el asedio, el aprovisionamiento del alimento fue el principal problema que afrontó la ciudad sitiada.
Además de las tropas, había que alimentar a la población civil que sumando al ejército ascendían entre 18 a 19.000 personas. Mucha gente. Ese fue el error. Al mes del sitio, los cartageneros tuvieron que recurrir a caballos, perros, ratas y todo tipo de animales para alimentarse. A eso se sumó una terrible peste derivada de la insalubridad. Cada día cientos de personas caían muertas a mitad de las calles por inanición, y como no alcanzaban las fuerzas comunes, muchos se corrompían a la intemperie, dando esto pues una pestilencia terrible a la ciudad. Y llegando a los CAEs, pues casi que los depósitos de agua, haciéndola impotable. Oíste, pero el sufrimiento principal fue de los patriotas, pues, de los americanos o de los españoles. De los que estaban ahí sitiados en Cartagena. Sí. De hecho, también el ejército sitiador les fue muy mal, porque ellos también estuvieron sometidos pues a pestes y todo el paludismo, y redujo mucho. ¿Y si traían comida suficiente? No, los de afuera sí, y tenían pues todo lo fácil de abastecerse, y de Santa Marta les llegaba. La desesperación fue mayor en los últimos 22 días del sitio. Los cartageneros empezaron a comerse hasta las mismas suelas de sus zapatos, cueros de tenería, inclusive no faltó quien recurriera al canibalismo para poder sobrevivir. Finalmente, al concluir el sitio el 6 de diciembre de 1815, el parte de guerra señala que para esa fecha habían fallecido unos 6.000 personas, cerca de la tercera parte de la población, dentro de las murallas de la ciudad, y el ejército sitiador se había visto reducido a 3.500 combatientes. 1.823 peninsulares y 1.300 criollos habían resultado muertos, heridos o desertados. El sitio terminó realmente porque muchos lograron, ellos en varios de los barcos de Auri y de los barcos que tenían ahí, lograron eludir la vigilancia de los barcos españoles y lograron salir. Muchos se encallaron por ahí, inclusive este Auri a varios de los más importantes personajes de Cartagena los dejó por allá tirados en las costas de Turbo, por allá casi que mueren, y por allá los hicieron prisioneros los españoles. Muchos de ellos fueron fusilados. O sea, el asedio había empezado en julio y terminó en diciembre. En agosto más o menos, en agosto y terminó en diciembre. Ahora sí vamos a entrar en materia de lo que son las moneditas. Los recursos para la defensa. A ver, vea, yo no sé, de pronto aquí hace tiempo habíamos hablado ya de esto, y yo había lanzado en esa época una teoría, porque realmente la información que se tenía de estas monedas era muy poca. Pero a raíz de muchos documentos que han salido a la luz pública, donde han sacado información del Archivo General de la Nación y del Archivo de Indias, se ha podido ir clarificando mucho la información sobre la emisión de estas monedas, y con agrado he visto que de pronto lo que en ese momento yo pensaba estaba muy acertado. Entonces, a raíz de eso, pues, y del cúmulo de información que he podido ir consiguiendo con el tiempo, pues me animé a dictar esta charla, pues, como para compartir con ustedes la información que tengo. La mayoría de la información son testimonios de personajes de la época. Entonces, pues ahí están más o menos escritos, vamos a leerlos. Durante los apresurados preparativos para soportar el sitio que sería sometido a la ciudad, los patriotas de Cartagena, como vimos, recogieron víveres y alhajas de plata de los particulares y de las provincias de la iglesia. Esto es un testimonio de Juan García del Río, lo que sigue, entre comillas. En la ciudad de Cartagena, sus habitantes ofrecieron todo cuanto tenían para pagar y animar las tropas. Las mujeres se desprendieron de sus joyas y hasta se echó mano de la plata de la iglesia presentada voluntariamente por las comunidades religiosas.
Con esta se realizó una corta acuñación de monedas, tal como se puede ver en varios testimonios de la época, como los de Juan Manuel Restrepo, Lino de Pombo, Juan de Dios Amador, en carta dirigida al gobierno de la Unión, y del brigadier don Gabriel Torres y Velázquez, gobernador de Cartagena, y don Pedro Ruiz de Porras, gobernador de Santa Marta, durante el régimen pacificador. Estos dos últimos son españoles, pero ya gobernadores durante la reconquista del régimen pacificador. Para los pagos de los abastecimientos y el pago de las tropas se necesitaba dinero que fuera aceptado. Por eso la Junta, una vez en conocimiento del arribo de Morillo, decidió fabricar macuquinas imitando las antiguas y las más recientes de la época. Las más recientes de la época eran las macuquinas producidas en Caracas, que llamábamos las macuquinas, las tipo caraqueñas, y las macuquinas producidas en Santa Marta por el virrey Montalvo, monedas que fueron de muy buena ley y que tuvieron mucha aceptación en el Caribe. Como ellos necesitaban plata para conseguir víveres en las Antillas, lo que hicieron fue reducir lo que tenían en joyas y en alhajas y convertirlo en monedas. ¿Pero estos fueron los patriotas? Los patriotas, durante el sitio. O sea, el momento en que se estaban preparando para soportar el sitio. Ellos tenían coños, tenían todo allá, ¿verdad? Los hicieron. Los hicieron. Lo que pasa es monedas. que ellos ya habían hecho las monedas de cobre, las de medio real y dos reales, que acuñaron entre 1802 y 1814, ya que ellos ya tenían, digamos, la experiencia, pues. Ya había habido casa Ajá. moneda había en Cartagena. Pero en esa época, pues, casa de moneda Eso como tal ya no existía. existía, pero sí habían hecho monedas. Ajá. Con eso base que mencionas, pues ha habido como la inquietud de, sobre todo las dos reales de 1814, que es como que el 4 no está muy bien y pareciera que fuera 1811. Si hubo posibilidad que la acuñaran en 1811, porque la independencia fue como muy tardía, mira, no hubo tiempo para hacer. No, venga, es que la primera fue en 1812. Mucha gente dice que hay monedas fechadas en 1811 y todo se basa en datos del libro de Fosalva. Fosalva menciona de unas colecciones que nunca realmente se han visto, nunca se vieron. Pues desafortunadamente a él le tocó la época en que pues, no teníamos tan fácil acceso a la información y fotografiar una moneda pues en la época era bastante complicado. Entonces las menciona pero nunca están registradas. Siempre hemos pensado que las monedas de 1811 como tal no deben haber existido, porque hay una razón muy particular, pues, o de mucho peso, y es que el escudo y que aparece en las monedas de estas monedas de cobre, el escudo de Cartagena fue decretado en 1812. Antes de ese escudo había otro escudo. Ellos ya habían adoptado un escudo que estaba formado por una granada, 3 cangrejos y otras alegorías ahí de la libertad. Entonces, pues sí. Las que se ven a veces probablemente sean más del 14. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, dice aquí, los particulares y las iglesias entregaron sin reparos sus alhajas y se hizo una cantidad de emisión de monedas, pero esta solo alcanzó para cubrir los gastos de 15 días, pues el pueblo y la provincia estaban exhaustos después de sufragar tantas guerras. Esta información es sacada de un documento del Archivo General de Indias, este parrafito. Aquí vamos a ver varios otros testimonios de la época. La emisión de moneda fue uno de los recursos con que se contó. Veamos lo que dice Juan de Dios Amador en carta dirigida al gobierno de la Unión. Comunico que las alhajas de la iglesia solo produjeron recursos para 15 días. La situación es desesperada, pide auxilios. Esto fue en una carta que envió el 10 de junio de 1815 y aparece en el archivo Restrepo, en el libro de la Revolución de Cartagena. No, pero ya estaban pues... 2 meses antes de... Ajá. Pero todavía no han empezado, ya se habían acabado los recursos. De estas monedas también hace una mención Lino de Pombo en su relación del sitio de Cartagena, dado a José María Quijano. José María Quijano fue un historiador del siglo XIX y pues él solicitó información a todas estas personas que de alguna manera habían sido pues partícipes de muchos de las situaciones históricas del país durante la Guerra de Independencia. Lino de Pombo pues escribió un relato
digamos, extenso y pormenorizado de lo que fue el sitio de Cartagena, y aparece en los libros de José Manuel Quijano. Dentro de la información dice que la situación exigía, además de los gastos militares enormes, y para ello quizás se contaba apenas con los escasos productos de la aduana, los aprovechamientos del correo y la venta y acuñación de monedas macuquinas de las alhajas de oro y plata de la iglesia. Aquí hay algo bien interesante, porque él habla de oro. ¿Se acuerda que alguna vez vimos macuquinas de oro que no se sabían realmente de dónde son? Inclusive Jorge Becerra las ha documentado y ha hablado bastante de cierto tipo de macuquinas de oro, pero él tiene fotos, que no creo que tenga, pero fotos sí existen, que son mucho más raras que las monedas de plata, siendo estas monedas exageradamente raras, pues, porque son monedas muy raras. De necesidad, sí, exacto. No, y como la acuñación por lo que se ve fue muy pequeña, muy corta, entonces con mayor razón. Dice aquí que por la transformación del cuño pasaron entonces el famoso sepulcro de plata de la catedral de carácter histórico, cautivo del almirante francés Pontis en 1697, y la bella y valiosa palma del mismo metal con que galantemente fue devuelta por el gobierno Luis XIV. Esto es lo que uno no entiende los cartageneros. Ya en 1697 los franceses habían sitiado. Sí. Y de hecho hay una medallita, es la medallita que tuvimos. Exacto, lo habían sitiado y los habían cogido también así desprevenidos, y por eso Cartagena los franceses la tomaron tan fácil. Y colocaron los cañones apuntando a la catedral y todo, como para exigir que les pagaran el rescate. Y por eso se salvaron todas esas cosas. No, eso se lo llevaron, pero lo devolvieron. Pero no destruyeron la catedral, porque apuntaron cañones y toda la catedral. ¿Cómo los cartageneros, después de que les había pasado eso, no aprendieron? Y hay unas medallas muy bonitas, muy interesantes que conmemoran esa toma de Cartagena por los franceses, emitidas por Luis XIV. Luis XIV, el rey Sol, que más bien se debía llamar el rey medalla, porque no hubo un acontecimiento, por sencillo que fuera, que no lo inmortalizó en medallas. Pero gracias a Dios, sí, infinidad de medallas por todo de Luis XIV, bonitas. Entonces devolvieron el sepulcro y lo comieron en moneda. Se lo comieron en moneda. Lo convirtieron en moneda. Bueno, lo devolvieron, pero lo devolvieron pues hacía casi un siglo, más de un siglo. Pero lo comieron en moneda. Ajá. Cuando finalmente la ciudad cae en manos de Murillo, esta se encontraba completamente devastada, sin industria, sin comercio y con las plantaciones destruidas. Un panorama de la situación se puede ver en un memorial que el brigadier don Gabriel Torres y Velázquez, gobernador de Cartagena durante el régimen pacificador entre 1815 y 1821, elevó al rey de España, dándole cuenta del miserable estado de Cartagena durante aquellos tristes años, narrando a grandes trazos la reciente historia de la ciudad y sugiriendo algunas medidas para remediar la situación. Entonces dice don Gabriel: ni un comerciante, ni un labrador, ni un artesano o menestral, todos o habían emigrado o perecido, o no tenían medios para ejercitar su profesión. Y continúa: en esta situación me hice cargo del mando de la provincia y conocí cuantos desvelos y fatigas demandaba la obligación en que me constituía este empleo, de hacer renacer de entre escombros y montones de cadáveres la agricultura, el comercio y las artes. No sé, señor, si en este objeto empleé los medios más propios y eficaces, pero sí sé que adopté cuanto me sugirió mi buen deseo y penetraron mis cortos alcances. El mismo don Gabriel Torres y Velázquez menciona estas monedas acuñadas por los patriotas en una parte de su memorial, donde dice: a pesar de todo lo expuesto, hasta finales de 1818, aunque con muchos apuros, pudieron mantenerse las cargas de la provincia, pero se decretó y mandó por la Junta General del Tribunal celebrada en Bogotá la recolección de las monedas macuquinas fabricadas por los insurgentes y por el virrey don Francisco Montalvo durante la Revolución, y con esta sola medida se echó el sello de la pobreza, digámoslo así, a los infelices habitantes de esta desgraciada provincia. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a mirar cuáles son las monedas macuquinas a las que se refería don Gabriel y todos los otros personas que le mencionan.
La primera pues es una monedita de medio real, esto es lo que se conoce pues, son monedas, como les dije, exageradamente escasas, realmente de eso se conoce muy poquito. La segunda es una moneda de 2 reales y la tercera es una moneda de 4 reales. ¿Por qué las fechas? Las fechas son fechas fantásticas. Tendría que condenar española por un tema del rey todo, Sí, siendo patriota. no, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que como son macuquinas de imitación, a ver, Ellos trataron de imitar o sea, las macuquinas de imitación, los primeros que crearon macuquinas de imitación fueron en Venezuela, en Caracas. Lo que hacía la macuquina de imitación es tratar de hacer monedas que se parecieran mucho a las monedas, sí, a las monedas macuquinas originales. Como para que fueran aceptadas por la gente. Exactamente, para que fueran aceptadas por el pueblo. Y realmente la mayoría del pueblo era gente iletrada que pues no sabía que era un número, una cosa. Si no veía el rey, no creían en No, eso. y ahí aparecían unos signos, pero ellos no iban a ver que es un número. Y en muchas de esas monedas, por los desgastes, los números desaparecieron. Entonces, al final de cuentas, ellos lo que imitaban eran básicamente signos. Entonces, aquí son fechas imitando números, pero no importaba qué números le pusieran. Pero algo tiene porque tiene menos un 8 por Ah, ahí. sí, por ejemplo, tiene 188. Sí. La otra tiene, por ejemplo, 50, 820, y la otra, pues, ni se le ve. La otra tiene un 800 o algo así. Todas las monedas patriotas eran de oro, eran imitación de las españolas. No había una vez leí una ilegalidad en la acuñación de esas monedas, entonces no querían decir cuál era la fecha. No era porque, pues realmente fueron monedas ilegales, porque no fueron monedas, digamos, establecidas por la corona o por el gobierno, pues digamos, por constitución, aquí en este caso las Provincias Unidas de la Nueva Granada, sino por Estado, pues, y aquí pues, en este caso en particular por una ciudad para proporcionarse recursos. Entendía lo mismo. Que Lo mismo ocurrió con las monedas de Caracas, que fueron monedas que fueron indistintamente acuñadas por patriotas y por los españoles en un periodo de cerca de 3 o 4 años. O sea, como tal son monedas ilegales, porque no hay un decreto pues que las... Yo en alguna parte leí que, es decir, que querían engañar con la fecha para que no supieran cuándo habían sido acuñadas por algo que tenían. Los realistas, ¿no es cierto? Entendiendo que los realistas pues podían tener muerte pues con el rey y todo si no tenían permiso de acuñación. Pero los patriotas, y por eso preguntaba, pues no tienen eso porque antes son patriotas, o sea, no tendrían. Pero ellos tenían simplemente para confundir lo que y sí, y tenían que hacer pasar eso como monedas que eran aceptadas. O sea, de hecho es que estas monedas, mira que estas monedas casi estoy seguro que las acuñaron fue para aprovisionar recursos en las Antillas, para comprar. Pero eso se dio en varios frentes. En Sí. Popayán, acuérdense, varias veces Popayán, el mismo patriota utilizaba el puño realista para poder seguir trabajando. Exactamente. Entonces, sí, pero como estas son monedas de imitación, entonces lo que tenían que hacer exactamente, hacer algo parecido a lo que existía. Esa que presenta al revés es que es invertida. No, es que eso pues eso no tiene... El medio de los reales está unos trapos al revés ahí, porque es invertida o es una foto que está Al azar. No, mira, los castillos, pues no, como invertida, no, mira, porque los dos está hacia la izquierda. Aquí están los leones, los castillos y los leones al revés. Ah, sí. Esa es invertida. ¿Invertida? No, venga, no, ahí está bien. Lo que pasa es que aquí cambia el orden de la heráldica en estas monedas. Eso lo vamos a ver más adelante, enseguida lo miramos. Pero no es como normalmente son Castillo, León, Castillo. Aquí es León, Castillo. Sí, ajá. Castillo León. También está la imagen girada. Sí, también está girada. Sí, ahí está girada. Lo que pasa es que conseguir información e imágenes de estas monedas no es tan fácil. ¿Usted no son tuyos? Oye, ojalá. No se conoce. Pues es decir, asumimos de que esto es un medio real, pero eso tiene el tamaño de un cuartillo. Entonces uno no sabe si es un medio real o un cuartillo. Exactamente, pues. No, del tamaño es el tamaño de un cuartillo. Por el peso. Por el peso.
Ah, bueno. Pero ahí, José, sí Por otro está lado. está invertida porque fíjate por el hueco, se ve que si uno lo No, voltea, sí, sí sí, quedaría invertido. Ya. Ah, bueno. Por esto es lo que me estás... No, lo que pasó. ¿Y aquí es qué que tiene pasa? dos. Ah, sí. Y las fechas Todo este también huequito, son ¿no? completamente Ese huequito, inventadas. ese Ah, sí, sí, son lo que se llaman fechas fantásticas. Ahora miremos los elementos de diseño de las monedas, de estas monedas de Cartagena, monedas patriotas. Vaya la aclaración. O sea, posteriores, la patriota está ahí. No, patriotas. Estas son las que hicieron estando los patriotas en Cartagena. En ocupación. O antecitos, digamos, antecitos para... Pero muy, digamos, Sí, casi sí, que días antes. Durante el Días periodo días. 1812, No, la época- No, estas son de 1815, final de 1815. Probablemente de noviembre. Durante la Entre... ocupación, ahí ya Casi que la ocupación, o sea, entre... por los documentos. Por los documentos que... Dice, las macuquinas de Cartagena presentan cospedes con la superficie irregular, tales como se aprecian las piezas de cobre plenamente identificadas. Las piezas de cobre son las acuñaciones que vamos a ver más adelante. Las fechas que se han podido registrar de estas piezas corresponden a los siguientes números. En los 2 reales, 810, 800, esta es la más común, 182, 188, 111. En 4 reales, 100, 880, 800, 777, 8, sin números seguidos con unos numeritos, unos punticos, 111, 3 ceros, 808 y 444. Esas fechas son para plata y cobre, también las de 2 reales son ambas, cobre y plata. Lo que pasa, sí, es que son, sí, ya te veré, no te me adelantes, pero es igual, sí, porque es que estos cuños fueron utilizados para reacuñar, para sellar las otras. Dice, el rango más característico de estas monedas son los símbolos, letras y números utilizados. Hay una evidencia de un esfuerzo astuto de estandarización y eficiencia en la producción. La mayoría de las letras y números frecuentemente usados fueron formados por un número limitado de elementos que fueron planeados para ser colocados en combinaciones diferentes. Por ejemplo, el 0 es un círculo perfecto, pero de tamaño medio, y con el mismo 0, tallando 2 veces el dado, uno sobre otro, formaron un 8. Todas estas combinaciones se utilizaron en la mayoría de los ejemplares conocidos. Las combinaciones de 8 y 0 creó la altura desigual característica de las fechas ficticias de esta serie. Si ven, ustedes ven, por ejemplo, estas aquí en la parte de abajo, la que tiene fecha 800, se ve claramente que los ceros son pequeñitos abajo. Ajá, el pilar es simple y ancho. Cuando hablamos del pilar, las columnas estas, exactamente. Descuidado en la ejecución y casi siempre adelgazado hacia la parte superior, hacia acá. Donde termina, hacia la parte pues del capital donde termina. Donde está la corona, pues el capital. El capitel. La corona de estas monedas es única. Y inmediatamente identificable, es diferente pues a los capiteles de las monedas de Caracas y de las de Santa Marta. Para los propósitos de atribución, o sea, de identificación de estas monedas, lo primero que uno debe mirar es estos capiteles, que son característicos de estas monedas. Perdón, el de Cartagena y cuál es de Caracas, el de arriba es... No, estos son de... Este es de Caracas, es muy parecido, este es de Caracas. Y estos son los de Cartagena, que parecen un arrocito, son de Cartagena. Y este me parece que es el de Santa Marta. Bueno, la denominación pues de la moneda, el 2, aparece como un 2 grande en el anverso, o un 4 en este caso, y en el reverso aparece con 2 números pequeños. Vamos a verlo de punto. Aquí están los reversos. El reverso muestra las cruces de Jerusalén usual con los castillos y leones en los 4 cuadrantes. Los cuadrantes están cerrados por arcos deformes, muy pesados, pues, muy gruesos. Y en el perímetro, fuera de las barras horizontales de la cruz, aparece una L. Pues en esta no se ve muy bien, pero acá una L y aquí una M.
¿Una L y una qué? Una L y una M. Esa L y una M es lo que aparece en las macuquinas de Lima. Siempre aparece una L y una M. Porque el diseño original de las macuquinas de imitación fue imitando precisamente macuquinas de Lima y Potosí. La cruz, fuera de la barra vertical de la cruz aparecen las denominaciones, los 2 o los 4. En este caso es una moneda de 4 real, entonces aquí aparece un 4 y aquí aparece otro 4. Aquí no está visible. Está por revés y derecho. Sí, son más pequeños, estos números son mucho más pequeños. Y la mayoría de estos números inclusive fueron utilizados para la fecha también cuando se dio el caso. Ya mire, verá que trataron pues de, con muy poquitos elementos, hacer los cubos. La cruz es de rastros extremadamente gruesos estos y vigorosos, bien penetrados. Es muy característico en estas monedas, siempre queda esa cruz, pues nunca la vamos a ver borrada. A menudo son descuidados en la ejecución y a veces con uno de los brazos ligeramente encorvados. Los 4 brazos normalmente no se encuentran alineados, muchas veces no se encuentran en la misma línea, pues, con el resultado de que ellos varían de sitio respecto a la línea recta. Posiblemente fueron grabados separadamente, lo más seguro es que pues, utilizaron el mismo punzón para hacer las 4 puntas del pedacito. En los ejemplares disponibles para el examen, el orden de las letras es siempre LM. Esto siempre lo que lo caracteriza pues, de las macuquinas de Caracas, que puede estar invertido. En los símbolos heráldicos, lo que miramos ahorita, siempre aparece invertido pues, algo normal de las monedas españolas. Aquí aparece león, castillo, castillo, león. Al contrario de las monedas caraqueñas, en las que aparece el orden como debe ser: castillo, león, león, castillo. Entonces, por esto pues, también es fácil diferenciar este tipo de monedas. El castillo es muy peculiar, pues. Sí, inclusive los leoncitos son muy peculiares, los leoncitos de los castillos. Los leoncitos pues parecen unos perritos, son muy característicos de estas monedas, son fáciles identificables, lo mismo que los castillos. El castillo no tiene puerta, ventanas y no Sí. tiene puerta el castillo. Están en sitio. Aquí hay varios ejemplos de monedas de 4 reales, con fechas diferentes. Esta, por ejemplo, aparece en 88, creo que estas monedas de Gregorio. Estas son de la colección de Rosenman, al igual que esta. Esta la consiguió hace poquito Andrés Cortázar. Esta es una moneda que apareció en una subasta. Esta otra de acá. Como les digo, son monedas muy raras, pues uno no se ve, exageradamente raras. La de allí tiene la coronita de arriba encima de la columna como la caraqueña, ¿no? La de la izquierda de la mitad. Esta. No, izquierda es. Esta. No, pero mira, pero lo que pasa Esta es la que la tiene como de frente. pero No, es en Cartagenera. es Cartagena. No, esta también. No, todas son de Cartagena. Esas las tenía Lía. No, estas son de la colección de Rosa. No, pero supiste si las tenía. No, yo creo que no. Yo creo que no tenía. No, yo creo que no tenía. Era No. por curiosidad. No, no sabía. Rosenman es un coleccionista canadiense que ha estudiado mucho estas monedas, pero me da la impresión de que ha estado vendiendo la colección. De hecho, yo tuve oportunidad de comprar dos de las monedas reselladas de la colección de él. Esto las vamos a ver más adelante. Estas son de 2 reales, también muy raras todas. Todas estas 3 son de la colección de Rosen. Esta es una moneda que apareció una vez en subasta. Inclusive la vendieron relativamente barata porque la gente no supo, pero yo cuando la vi ya fue demasiado tarde. Estamos hablando de alrededor de 4 o 5 mil dólares. Claro.
Aquí estamos hablando de cuartillitos o medios reales. Esta sí es mía, esta de acá. ¿Cuál? Esta. La de 10.000. No, esa sí vale. $20,000. Ajá. Bueno, ahorita, bueno, entonces esto todas las monedas que acabamos de ver son claramente monedas patriotas. ¿Excluiste la de medio real y medio real de las primeras de cobre, las que hablamos ahorita? No, porque estamos hablando de las monedas del sitio y de la... No correspondían exactamente al periodo histórico que estamos analizando. Esas fueron monedas anteriores. Pero enseguida las vamos a mirar porque... Exactamente, sí. Dice, pese a la intención inicial de las autoridades españolas de incautar las monedas emitidas por los realistas, por los republicanos y fundirlas para su posterior utilización, finalmente la escasez del metálico circulante y la afectación que esto podía tener en la economía obligó a implementar medidas más flexibles. El 13 de enero de 1816, el gobernador de la provincia de Santa Marta, don Pedro Ruiz de Porras, informó al virrey Montalvo sobre los resultados de su visita a algunas de las poblaciones de las provincias de Cartagena, en las que escuchó reiteradas denuncias sobre los perjuicios padecidos por los comerciantes samarios a raíz de la falta de circulación de la moneda insurgente. De igual modo, muchos mercaderes de la recién reconquistada ciudad de Cartagena, al llegar a Santa Marta, habían tenido que suspender sus negocios por el mismo motivo. Así entonces el gobernador solicita habilitar la circulación de dichas monedas en la jurisdicción de las provincias de Santa Marta y Riohacha, como un medio más eficaz para no desacelerar el comercio recíproco. Montalvo expresó de antemano cierta reserva y por ello pidió estudiar con detenimiento esta propuesta de extender la moneda del gobierno insurgente a una provincialidad al rey, por cuanto lo que se consideraba prioritario en este periodo de reconquista era extinguir radicalmente todo lo que rigió en el tiempo del primer experimento republicano. Para tal efecto, creyó necesario escuchar primero el sentir de los comerciantes y de los cabildos de altas provincias. Esta fue la opinión a favor emitida por don Manuel Conde en representación de la Diputación Consular de Santa Marta. Siendo como generalmente son las pesetas de Cartagena de buena plata, deben circular como la de este cuño, se refería a la de Santa Marta, sin que a esto opte el que sea del país insurgente, pues no lo ha sido menos la de moneda de Caracas y esta está circulando. Además, que estas provincias limítrofes, estando ambas provincias limítrofes, se observa bastante perjuicio en la no circulación, no pudiendo reportar los vendedores el importe de sus ventas, dilatando sus plazos con entorpecimiento de los más activos comercios y nota de morosidad de sus pagos. Estos documentos todos aparecen en el Archivo General de la Nación. A la vez, el Cabildo esgrimió el hecho de que las monedas de Cartagena tenían la misma forma de las monedas legítimas, marcadas con una cruz y con el símbolo de las barras reales. Además de ser fundidas con buen metal, se consideraba su circulación una necesidad inaplazable, dada la poca cantidad de monedas circulantes y las crecientes necesidades para el sostenimiento de las tropas y demás gastos de guerra para mantener la defensa del territorio. Una vez revisados estos conceptos, se mandó averiguar qué cantidad de monedas se habían acuñado por el gobierno insurgente, de qué clase, de qué ley, así como las marcas de estas monedas, que las diferenciaran de las monedas de Santa Marta. Según se pudo establecer en las pesquisas a los libros de las cuentas que llevaban los gobiernos republicanos de Cartagena, se habían emitido el 4 de noviembre de 1815 un total de 129.710 pesos y 2 reales. La mayoría de estas piezas eran de medio, pesetas de 2 y de 4. Finalmente, tras valorarse estos criterios, el 27 de abril de 1816, el virrey Montalvo dio su aval a la producción de circular la moneda insurgente en Santa Marta y Riohacha. A los pocos días, el coronel Gabriel
Torres y Velasco, gobernador de Cartagena, hizo publicar y divulgar un impreso anunciando esta medida oficial en todos los rincones de su jurisdicción. Asimismo, el Tribunal de Cuentas dictaminó que estas monedas de los insurgentes y las monedas provinciales de plata producidas en Santa Marta circulara también sin cortapisos en el interior de la Nueva Granada. Luego de varias discusiones, se decidió extender la medida hasta la jurisdicción de la ciudad de Quito, bajo el argumento de que allí escaseaba el dinero metálico porque era incuestionable el hecho de que esta comarca mantenía constantes transacciones comerciales con las provincias de Pasto y Popayán. En lo que sí había un consenso general entre los funcionarios del ramo era que de la alta probabilidad de que estas monedas fueran rechazadas más al sur por los comerciantes del virreinato del Perú. Vale precisar que en algunas zonas se alcanzó a reportar el rechazo generalizado de la circulación de la moneda de Santa Marta y Cartagena, como fue el caso de la provincia de Girón, en donde fue necesario reiterar la orden de aceptar todas las monedas para la prosperidad de la agricultura y el comercio de la región. ¿Qué se consideraba un peso? Un peso eran 8 reales. 8 reales. Pues la traducción. Sí, la traducción. ¿La qué? Pues o sea, La equivalencia. La conversión era... Aquí hay unos ejemplos. Esta, por ejemplo, sí son las monedas de Montalvo, de Santa Marta. Y estas de abajo son las de Cartagena. Uno nunca lee la palabra escudo. No. Las monedas salían en escudos, pero siempre ellos hablan de pesos. Uno no ve que en la literatura de esa época hablaran de escudos, no hablan de pesos siempre. Las fundaciones de Montalvo fueron, ¿qué cambiaron de las de necesidad de Cartagena del 15? ¿Qué cambiaron? No, es que las de Montalvo fueron ligeramente anteriores, porque es que digamos que Montalvo estuvo con más necesidades que los patriotas durante un lapso de tiempo más grande. Él era el virrey de la Nueva Granada, pero realmente no mandaba sino nunca en Santa Marta, en la provincia de Santa Marta, porque todo lo otro estaba en poder de los patriotas. Entonces él pues no tenía recursos allá porque las casas de moneda estaban en poder de los patriotas. Entonces él también hizo monedas de corte macuquino, o sea, lo que llaman monedas de imitación. Digamos, si uno entonces ve dos monedas, ¿cómo sabe si es Santa Marta? Por las características, lo que vimos ahorita. Digamos, esta es una moneda de Santa Marta. Los leones son muy diferentes, los leones de Santa Marta, los leones de Cartagena. Las fechas de Santa Marta normalmente son fechas muy parecidas a las fechas que aparecen en las macuquinas caraqueñas, mientras que las fechas de las monedas de Cartagena son fechas fantásticas, aunque hay algunas, por ejemplo esta aparece con la misma fecha 682, que es muy rara. Esta es una moneda exageradamente rara, pues. Esta moneda es de la colección de Rosen. Bueno, entonces vamos a mirar solamente estas moneditas para pasar adelante a hablar de lo que fueron las emisiones realistas durante la Reconquista. Tan pronto proclamó su independencia, los gobernantes de esta provincia recurrieron entre 1812 y 1814 a la emisión de monedas de emergencia para enfrentar el déficit fiscal y financiar el movimiento revolucionario en contra de las fuerzas realistas afincadas en la vecina provincia de Santa Marta. Estas monedas de cobre de burda fabricación de medio de 2 reales se constituyeron las primeras monedas en ser emitidas en tiempos republicanos en el territorio granadino. Mira, aquí sí, Ricardo, vamos a hablar del blasón, o sea, el escudo. El blasón que reemplazó el de los cangrejos, que fue el primer escudo del estado de Cartagena, estaba formado por una granada, 3 cangrejos y otros símbolos alusivos todos a la independencia y confraternidad americana. Fue publicado en la Gaceta de Cartagena el 16 de julio de 1816. Ese mismo día avisa que habían empezado a circular monedas de cobre, la que describe así, por una parte, pues ahí está la descripción de la moneda, lo que es el... ¿Dónde están, perdón, los cangrejos, la granada? No. Ese fue el primero. Pues no se sacó. Pero no se sacó.
O sea que ese es uno de los argumentos principales para decir que estas monedas no pueden estar fechadas como en 1811, porque en 1811 ese era el escudo que tenía el Estado. O sea, ellos habían sacado ese escudo para reemplazar el escudo que les había dado el rey. Esta todavía tiene una granada, los cangrejos se andan de... No, pero es que vení. No, sí. Lo que tiene en la mano, pues digo... Esto lo que tiene es lo que tiene en la mano es una granada. Sí. O sea, este es el escudo de Cartagena. O sea, el escudo de la Cartagena es una india sentada a la sombra de una palma de coco, con una granada en su mano sostenida que la pica un turpial, y en la otra mano, en la espalda tiene un carcaj con flechas, y en la otra mano sostiene una cadena destrizada, o sea, una cadena rota. Ese es el escudo de Cartagena. Correcto, el posterior, cosa... Exactamente, el posterior al inicial que fue... Y el inicial, las diferencias con este... No, el otro hablaba de que era una granada de 3 cangrejos. Sin la India, sin nada de eso, nada de eso. Los ingresos por cuenta de la emisión de estas monedas de cobre en 1814 fueron de 18.7%, superando solo por el rubro de la aduana y el tabaco. Estos recursos ayudaron en cierta medida a paliar los gastos militares, que había registrado un notorio incremento de casi el 100%, porque pues en este momento en que se empezaron a hacer estas moneditas, Cartagena estaba en guerra con Santa Marta. Estaban en guerra, y de hecho despacharon en varias ocasiones tropas hacia Santa Marta para atacar a Santa Marta. Bueno, aquí tengo yo otra, digamos, entrando un poquito en el campo de las especulaciones. Los cuños para estas monedas bien pudieron ser fabricados por por Pedro Romero y Pedro Medrano. ¿Quiénes fueron Pedro Romero y Pedro Medrano? Fueron dos líderes populares que tuvieron participación muy destacada en el proceso de revolución e independencia de Cartagena. Pedro Romero fue un cubano nacido en Matanzas, que fue traído a Cartagena por la Armada como herrero, pues, para los astilleros de la Armada. En 1810 tenía su propio taller de herrería y de fundición. Trabajaba con el Pedro Medrano. Como les dije, los dos tuvieron participación destacada en el proceso de independencia. Romero, adicionalmente, tuvo la suerte de casar su hija con el tuerto Muñoz, que también fue uno de los personajes destacados en la revolución de Cartagena y en lo que fue, pues, la independencia absoluta del 11 de noviembre. Este tuerto, pues, fue un abogado de provincia, creo que era como de Corozal, bastante exaltado, y que fue, pues, digamos, uno de los líderes que propensó siempre por la independencia absoluta de la cuerda de los Piñeres, pues, por la proclamación de independencia absoluta de Cartagena, al contrario de los otros líderes de corte más aristocrático. Las sobreacuñaciones realistas. A ver, entonces en 1816 Murillo ordenó que la Casa de Moneda de Santa Fe emitiera monedas de oro y plata. Además de esto, por disposiciones emanadas de acuerdo a los conceptos emitidos por varios funcionarios reales del inconveniente de erradicar todas las monedas insurgentes que circulaban en la provincia, se utilizaron las monedas patriotas, las de cobre, de medio real y de 2 reales, como cospeles para producir monedas realistas. Los cuños utilizados, los cuños que se utilizaron eran los que tenían a la mano.
y que fueron los utilizados por los patriotas de Cartagena para emitir sus monedas de plata, ya que además tenían los signos realistas como los había certificado el Cabildo de Santa Marta, al imprimir que las monedas de Cartagena tenían la misma forma que la moneda legítima, marcados con la cruz y con las barras reales. Es muy probable que inclusive los mismos que hicieron, no, es que probable no es, de hecho eso debe haber sido así, en los mismos talleres que se hicieron las monedas de cobre fueron donde se hicieron las monedas de plata, o sea que también la participación de estos dos herreros debe haber sido muy destacada ahí. Sí, que llama la atención al medio real, la mostraste en plata, esto en cobre. ¿Cuándo la mostré en plata? No, estos son dibujos. Al principio, pues la que queda ya resellada ya. No, ¿cuándo le mostré? La pequeñita que aparecía allá. Sí. No, eso es en plata. Por eso, esto es en cobre. Sí, pero es que este es un resello ya. Si la resellaron, fue sobre una cobre. Sí, es que primero, o sea, mira, es que las monedas de plata, las que vimos al principio son... sobre la de medio real de Cartagena. Exactamente, o sea, lo que hicieron los realistas fue, como no podían retirar esas monedas, porque de acuerdo a todos los testimonios que hemos visto, el inconveniente de retirar la moneda, lo que representaba por una provincia que había pasado por una guerra y por una catástrofe de esas, pues era llevarla pues a acabar, mejor dicho, a acabar de terminar con ella. Y además no había cómo hacer una moneda. Entonces, el reverso con solo la cruz, tanto en las realistas como en este resello patriotas, sobre las de medio real de cobre. La coincide que tiene solo una cruz en el reverso. Sí. No sé si era la misma para no, yo pienso que aquí, es decir, digamos que los cuños que utilizaban para resellar las monedas grandes sí deben ser los mismos que con los que produjeron monedas de las de plata de 2 y de 4 reales. Para las de cobre sí tuvieron que haber hecho cuños diferentes, porque es que esas monedas son muy pequeñitas, entonces no daba pues para resellar, no daba para el cobre más grande. Aquí tenemos unos ejemplos de moneditas reselladas. Estas son de 2 reales, estas pues sí se ven con más frecuencia, pues no son monedas baratas, pero es fácil pues acceder a ellas. Sí, yo tuve oportunidad de comprar, como dije, 2 de la colección de Roxy. Si no estoy mal, creo que esta es una de ellas y esta es la otra, me parece. O sea, ¿y una que compraste en una subasta aquí? ¿Cuál fue? No, yo esta no, de esta no. Ah, no, pero no, esa es otra, pero esa es otra cosa muy distinta. Una reacuñada. Sí, esta también es mía, esta también es con una fecha que no se conocía. Esta la compré una vez en una subasta en Venezuela. Esa es una número contrario, era pues la India del fondo, el más clásico. Sí, se le ven cosas, claro, por supuesto. Sí, no, digamos que el cuño no alcanzó a borrar. Vea, por aquí se ve todavía la palmera, aquí se ve, por ejemplo, lo que es lo que se supone que es. Las fechas son como las que mencionaste, pues, de los realistas con los ceros, o sea, sí, porque no es la misma, porque es que lo que hicieron es los cuños que ya estaban fabricados, sí, que habían fabricado los patriotas, sí, para hacer las monedas de ellos, como esos cuños estaban ahí, sí, que eran cuños que tenían signos realistas, los aprovecharon y con esos mismos resellaron monedas. Las monedas. Sí, lo que dije, pues iba a corresponder a la que mostraste ahorita. Exactamente. La de plata en medio, Ajá, real en plata, la hicieron después para el medio real de cobre, después de la misma cruz. exacto. Aquí estas son de medio real, estas sí son mucho más raras, estas son más complicadas de conseguir. Hay varios ejemplos. Y están los ceros. Igual las otras de cobre, pues no recuerdo el valor exacto en la subasta del día, pero subían los $1,000, $1,500, $2,000. Sí, sí, son monedas costosas. Son monedas costosas.
Y aquí vemos una bien curiosa, una moneda allí. Esta la resellaron con troqueles de 2 monedas. Se supone que debe ser una moneda de 2 reales, pues, porque ellos estaban habilitando monedas de 2 reales, de las monedas de cobre real. Se ve un 2. Sí, efectivamente, pero utilizaron troqueles de 2 reales para el anverso y de 4 reales para el reverso. Ahí dice 4. Sí, este es un 4. ¿Dónde? Aquí. Con buena fe. Aquí. La patica, pues ahí. No, ahí se ve el 4. Si lo miras de frente sí se ve. Ajá. No, el 4 sí se ve muy bien. Sí. Ese, Ese, ahí. El 4 se ve muy bien. Ah, él ahí. Véala ahí, véala. Ojos de radiólogo. Se le falta la parte de arriba del 4. Ajá. También dice que inventar ahí un señor. Bueno, al posicionarse Juan Sámano como virrey, intentó por todos los medios erradicar las monedas macuquinas de Santa Marta y Cartagena. Las reiteradas campañas oficiales para recoger estas piezas tenían como propósito detener el fraude general a través del recorte o cercenamiento de los bordes para quedarse con parte del metal precioso. Así entonces, a mediados de diciembre de 1818, la Junta General de Tribunales celebrada en Santa Fe ordenó decomisar este tipo de moneda fabricada tanto por los insurgentes como por los españoles. Piezas que debían remitirse a las casas de moneda de Santa Fe y Popayán. Eso explica las casas. Sí, exactamente. Según la información presentada el 15 de julio de 1819 por el gobernador de Cartagena, don Gabriel Torres y Velázquez, la restricción de monedas macuquinas había traído mucha pobreza en su jurisdicción. Y menciona, en ella no circulaba otra moneda que la indicada, y recogida sin un rescate por buena al tiempo de entregar la mala, era reducir los pueblos a la última miseria, era atacar la propiedad del individuo y destruir absolutamente el signo de cambio, reduciendo la sociedad a un estado de imperfección tal como el que existía antes de la invención de la moneda. Torres llegó incluso a suspender por unos días la medida de recolección, pero según él, no le quedó otro árbitro que implementarla ante el peligro de que su provincia fuera acusada de negligencia. Todo esto implicó arrancar de las manos del infeliz menestrel, del pobrísimo agricultor y del atrasado comerciante lo que formaba toda su riqueza y lo único que le había quedado después de tantos desastres. Sabe Dios cuánta amargura devoró mi corazón en aquellos momentos viéndome obligado a hacer perecer de miseria a una porción de los vasallos de vuestra majestad, confiados a mi cuidado y a mi protección. Esa foto de Sámano, ese dibujo de Sámano, ¿de dónde lo tomaste? De internet encontré. Porque el Sámano que uno parece, sí, es muy distinto. Todo feo ahí. Todo feo, y agachadito y todo. Pues el que pintó, el que se conoce pues de Sámano, yo no conocía esa figura. Me pareció Pero más... tiene cara de bravo ahí. Me pareció como más interesante esta que las que no conocemos. Que la tradicional. Que la tradicional. Bueno, y a manera de conclusión, entonces, reiterando que las monedas de plata de baja ley de aspecto macuquino copiando los diseños de las monedas caraqueñas que habían tenido tanto éxito de aceptación general, no solo en el lugar de acuñación sino en todo el Caribe, claramente son monedas patriotas, que fueron producidas para poder conseguir recursos y aprovisionar la plaza en los momentos críticos. Las otras acuñaciones, las recuñaciones son monedas realistas, claramente realistas, con el fin de habilitar monedas insurgentes. Aun cuando se trata de monedas que fueron producidas en un corto periodo histórico, entre finales de 1815 y digamos 1816, obedecen a dos conceptos y necesidades diferentes. Por eso yo pienso que son monedas que no se pueden ni se deben agrupar dentro de un mismo tipo, pues por decirlo así. Sí, son totalmente distintos. Sí, son monedas que... Y para propósitos diferentes y todo. Exactamente. Bueno, aquí terminamos. Esto era todo.